Amén. Bien, vamos a pasar esta mañana a la siguiente parábola y que Dios nos siga bendiciendo a través de su palabra. Las parábolas del Antiguo Testamento, ¿sí? Lección número 41, que lleva por tema, por título, la olla hirviente. ¿Y ya estás ahí en Ezequiel capítulo 24? Necesitaré que leamos alternadamente los primeros 14 versículos y ya sabes que en el 14 nos vamos a unir. Y dice así, yo comienzo la palabra. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén en ese mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta tus piezas de carne en ella, todas las buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada, por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra alisada la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, y me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Amén. La olla hirviente. Quisiera hacerle una pregunta, si alguien quiere participar, si alguien quiere compartirlo, lo escuchamos atentamente. ¿Quién de nosotros tiene algún apodo de cariño que le diga su papá, su mamá, sus amigos o su pareja? ¿Quién, perdón? A ver, empiezo de acá. La hermana Carmen, por favor. Bueno, mis vecinos me decían chapis, o los chiquilines nos decían. Mi esposo me dice flaca. Ok. ¿Quién más? Levantó su mano. Ah, Vicky. Bueno, a mí me dicen pequitas. Pequitas. ¿Alguien más? Mi hermana Leo. A mí mi papá me dice Leona. ¿Leona? ¿Quién sabe por qué? Mi hermana Estacita. ¿Tete? Uno más para juntar 5. Gustavito. A mí me decían en la escuela el griego. ¿El griego? Por el perfil de esos. Ándale. Pero de Facebook, ¿no? Pues quién sabe. Bien, a ver si me los aprendí. Tete, Pecas. Ah, Pequitas. Aquiles, dijo este muchacho. Griego. Bien, quiero que nos quedemos con esos que hemos escuchado. Y los que no pudieron participar también, a lo mejor tienen alguno. Imagínate que de un momento a otro, en lugar de que te digan Pequitas, perfil griego, Leona y todo ese tipo de cosas que me han dicho, flaquito, chaparrita, osito, imagínate que en vez de eso, un día esa persona te diga feo, mugroso, apestoso, chango, y todo ese tipo de cosas, que le cambie por completo el sentido, o sea, que le invierta lo bonito, lo agradable, lo curioso por algo ofensivo. Algo similar en esta parábola está ocurriendo con Jerusalén.
Dios le llamó en varias ocasiones ciudad de justicia, ciudad fiel, ciudad de la verdad, monte santo, mi deleite. Y Cristo la llamó la ciudad del gran rey, y esa parte viene escrita con R mayúscula refiriéndose a él. Pero ahora, debido a su pecado, Dios se dirige a Israel llamándola casa rebelde, llamándola piedra dura, llamándola casa de sangre. Aquí una pregunta preparándonos para el mes de agosto. ¿En qué otro profeta y qué otra ciudad es mencionada como ciudad de sangre o ciudad sangrienta? El hermano que enseña profetas menores. ¿Puede repetir la pregunta? Dice, ¿en qué otro profeta y qué otra ciudad es mencionado como ciudad sangrienta? Egipto. No, espérame. Empieza con N. Edom. Nínive. Nínive. No, es en Habacuc. Habacuc menciona que Nínive es conocida como ciudad sangrienta llena de rapiña. Entonces Dios está comparando la ciudad, su ciudad Jerusalén, con una ciudad pagana. Y hay una razón específica que Él lo dijo. Por favor, vaya conmigo al segundo libro de los Reyes, capítulo 21. No pierda allí Ezequiel. Vaya nada más a Reyes, segunda de Reyes 21, en su versículo 12. Salud. ¿Cuántos ya llegamos? Sí, segunda de Reyes 21, 12, y vamos a leer hasta el 15. Y dice así: esta es la causa por la cual el Señor le cambia sus nombres agradables por nombres desagradables. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le reteñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Esa es la razón por la cual Dios dejará de llamarle mi heredad y comenzará a decirle casa rebelde. Hay una diapositiva de personajes en la cual tenemos que centrar nuestra atención para poder ir comprendiendo lo que nos relata esta parábola. Habla de una olla, que es uno de los artículos principales. La olla significará la ciudad de Jerusalén, las naciones también podría ser. Habla también que en esa olla fue depositado artículos, productos, carne, huesos y oveja escogida. Y esto significará el pueblo y los escogidos, es decir, su vida, mi vida. Habla de que algo le sucede a esa olla, herrumbre, y la herrumbre es el pecado. Y habla de que algo sucede dentro de la olla con las piezas que fueron depositados. Hay agua hirviendo, y eso significa el juicio. Quiero que dejemos ahí esa diapositiva, por favor, por si alguien más necesita ir comparando a la par de que vamos avanzando. Vamos a leer el versículo número 1, Ezequiel 24, tal como empieza la parábola. No podemos hacer a un lado ningún versículo. Y dice así: vino a mi palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo. ¿Por qué le digo esto? Que no podemos hacer ningún versículo a un lado. Normalmente nosotros vemos fechas, vemos nombres
y decimos como que no tiene una importancia muy grande, vamos a entrar de lleno a lo que expresa la parábola. Pero esta fecha es demasiado importante. De hecho, el profeta Ezequiel, mi hermano, era un hombre muy ordenado a la hora de escribir, a la hora de relatar, porque es muy detallado con las fechas. Constantemente está escribiendo el mes, el día, el año de lo acontecido. Nosotros podemos ver, si usted alguna vez, aparte de mi abuela, ha escudriñado el profeta Ezequiel, podrá ver que hasta antes de este capítulo habrá 4 fechas que el profeta ya dio. Y esas 4 fechas serán bien importantes, porque serán los años que Ezequiel estuvo predicando antes de que llegara a esto. 4 años predicando, él establece 4 fechas porque son importantes. Esta fecha también es muy importante y hay que contextualizar históricamente qué significa. Yo le traigo aquí el significado de estos números para que lo podamos entender. En otras parábolas, esta parábola es dicha, es escrita en el año número 9 del mes de Tebet, del reinado en Judá de Sedequías. Sedequías era rey de Judá, era su año 9, era el día número 10 del mes de Tebet. O lo que en nuestro calendario vendría a ser un 15 de enero del año 588 antes de Cristo. Si esta versión estuviese traducida al castellano del siglo XXI, diría así: en el 15 de enero del año 588 a.C. sucedió lo que empezará a relatar. Y esa fecha, mi hermano, es muy importante, no solamente porque Dios fue cuando le habla a Ezequiel, es muy importante en la historia de Israel. Es tan importante esta fecha que 2 profetas mencionan la misma fecha. Yo quiero que usted y yo tengamos claro, en la línea del tiempo profético, que Jeremías y Ezequiel profetizaban al mismo tiempo. Lo podemos ver en la Biblia, ambos profetas mayores, Jeremías y Ezequiel profetizaban al mismo tiempo. Pero Jeremías era 34 años mayor en edad que Ezequiel, 34, y estaban predicando y profetizando al mismo tiempo. Quiero que regresemos a Segundo de Reyes, pero ahora al capítulo 25. Versículo número 1. Y dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres a su alrededor. ¿Ya viste por qué es importante para la nación esta fecha? Aquí está describiendo que en el año 9 de Sedequías vino Nabucodonosor con Babilonia y la sitió. Ahora vayamos a Jeremías capítulo 39, es la misma fecha, la misma fecha. 39:1 de Jeremías, y dice así: en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén. ¿Y qué le hicieron? Y la sitiaron. Segundo de Reyes relata la misma fecha y dice que Nabucodonosor sitia. Jeremías narra la misma fecha, en el gobierno de Sedequías, la misma fecha. Y Ezequiel está diciendo exactamente lo mismo. Esta fecha con la cual empieza Ezequiel, nosotros podemos decir: ay, me lo salto. Es bien importante porque más adelante en Zacarías capítulo 8 resulta que este día fue establecido como ayuno nacional. A partir de que ellos regresan del exilio, alguien estableció que el 10 de Tebet fuese un día conmemorativo. Va por la misma línea de aquellos días nacionales importantes, por ejemplo el 14 de Nisan. ¿Qué se celebra el 14 de Nisan? La Pascua. Por la misma línea va el 10 de Tebet, que es cuando ellos caen en exilio. El 10 de Tebet, mi hermano, ocurre
ese exilio final. Y quiero resaltar esa palabra, el exilio final de Babilonia a Jerusalén. ¿Por qué el exilio final? Porque yo quiero recordarte que el exilio se constó de 3 etapas. No fue en esta fecha donde se ocurrió todo el exilio, fue en 3 etapas. La primera etapa del exilio fue en el año 605 a.C. En esa primera deportación iba, por ejemplo, Daniel. Daniel contaba con 15 años de edad cuando en el 605 se llevaron a los más inteligentes, a los jóvenes más sabios, a él y a sus amigos. 15 años Daniel se fue en la primera deportación. La segunda deportación ocurre en el 597. Allí se van 10,000 deportados. ¿Quién se va en esa deportación? Ezequiel. Ezequiel se va en esa deportación y él tiene 26 años cuando lo deportan. Y es a los 30 años que Dios lo llama como profeta. Por lo tanto, mi hermano, el profeta Ezequiel está escribiendo esta parábola y se le es dada esta profecía estando él ¿en dónde? En Babilonia. No en Jerusalén. Pero fíjate cómo profetiza en contra de Jerusalén estando en Babilonia. Y la tercera deportación ocurre, mi hermano, en el año 586, que es la deportación final. ¿Pero qué tiene que ver el 588? En el 588 es que llega Nabucodonosor y dice claramente en otra porción de las Escrituras que él pasa 18 meses cercando la ciudad de Jerusalén y año y medio después es cuando quema toda la ciudad. Cuando ya no deja a nadie más que a los viejos, a los enfermos, a los pobres, para que les trabajasen, para que les cuidasen las tierras. Por eso es que es tan importante esta fecha. Entonces lo que Dios está hablando es la ilustración del juicio en contra de Jerusalén. Y aquí usted y yo nos sucede algo que a todos nos ha pasado. Normalmente usted y yo escuchamos la palabra profecía y ¿qué se nos viene primero a la cabeza? ¿Algo más? El fin del mundo. ¿Qué más? Futuro. Cuando yo escucho la palabra profecía, normalmente pienso que algo va a venir tiempo después. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿O solo me pasa a mí? Entonces, esto no es así. Porque Dios está hablando de lo que sucederá este mismo día, 800 kilómetros más adelante de donde está Ezequiel. Ese mismo día. Nosotros sabemos que va a haber un juicio final. Profecías futuras, no sabemos cuándo. Pero mira lo que dice el versículo número 2. Hijo de hombre, escribe la fecha. Dios le está diciendo a Ezequiel, escribe la fecha. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén, ¿cuándo? Este mismo día. Mientras Ezequiel estaba en Babilonia, Jerusalén estaba siendo sitiada. En unas horas sería el inicio del fin para la ciudad. Porque los 30 y pico de años anteriores, Nabucodonosor había llegado a tratos con los reyes de Israel. Y les decía, tú me pagas a mí tributo y tú sigues siendo rey. Y no había problema. Pero fue que a alguien se le ocurrió aliarse con Egipto, rebelarse a Nabucodonosor, que él entonces comenzaba a tener represalias en contra de la ciudad. Y en esta fecha es cuando llegará el fin de Israel. De todo esto, de estos números, mi hermano, no desprecies nunca los números, nunca desprecies las fechas, los nombres. De todo esto hay que sacar la siguiente enseñanza. Dios es todopoderoso. Él conoce el futuro inmediato, próximo y lejano de cada uno. De las naciones las conoce, de ti y de mí. Y sobre todo algo poderoso, mi hermano, Él es preciso. Dios es preciso con tu futuro. Dios es preciso con el futuro de esta iglesia. Dios es preciso con el futuro de esta nación. Y Él no falla. Si algo señala con pelos y señas, con fecha, es que así sucederá. Nada ni nadie podrá alterarlo. No fue que se equivocó y Ezequiel le dijo, pues, ¿qué pasó, Señor? ¿No que en el 10 de Tebet iba a ocurrir? Ya me llegó la información de que no, que están bien tranquilos, que están de vacaciones. El Señor dijo, anota esa fecha, y esa fecha sucedió. Nuestra vida, mi hermano, está en las manos de Dios.
Amén. Dice la Escritura que el corazón de los reyes está en sus manos. Ni aún el más rebelde se escapa de su dominio. Aquel que dice, yo no creo en Dios, yo no tengo fe en Él, yo no tengo confianza en Él, eso no hace que su futuro salga de las manos de Dios. Aún sigue controlando Él su vida, aún sigue Él controlando sus tiempos. Dios le domina. Y sucede que Dios tiene un día específico para el día del juicio final. Un día específico para ese día del juicio final que nosotros vemos. Mateo 24. Ese es un día específico, mi hermano, que nadie va a poder alterar. ¿Y qué va a suceder? Pero de ese no hay fecha. Todos quisiéramos que hubiese una fecha, ¿verdad? Que nos dijeran en el día tal, del mes tal, del año tal, para entonces sí prepararnos, ¿verdad? Para entonces sí ponernos listos y entregarnos, pero no lo hay. Pero sucede algo más grandioso, mi hermano. También Dios tiene un juicio para cada vida de los que estamos aquí, de la tierra. Dios tiene un día de un juicio individual conforme a nuestro comportamiento aquí en la tierra, que es diferente al juicio final. Pero yo quiero que lo veas de la siguiente manera. Dios no esperó hasta el juicio final para castigar a Jerusalén. Le dio su justo castigo, ¿dónde? Aquí en la tierra. Nunca te olvides que Dios nos enjuicia también aquí en la tierra. Por cómo nos estamos comportando, por qué estamos haciendo, por cómo llevamos bastante tiempo actuando, pensando, hablando. Dios dio el juicio cuando Él consideró oportuno a la nación a la ciudad de Jerusalén. Cuando Dios traiga el juicio a nuestra vida, no es por influencia de alguien más, es porque Él lo consideró así, es porque Él lo determinó así. Cuando recibamos las consecuencias de nuestro pecado, mi hermano, cuando recibamos las consecuencias de nuestros actos, de nuestros hechos, de todo lo que tú y yo hemos venido practicando, esos malos hábitos, no pienses que va a ser hasta allá arriba. Desde aquí Dios nos puede enjuiciar. Quiero que leamos 3 al 5 de Ezequiel 24. Ya entrado en contexto, ya conociendo. Dice así: y habla por parábola a la casa rebelde, a esa, y diles, así ha dicho Jehová el Señor: pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna, espalda, llénala de huesos escogidos. Y también toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Es interesante, mi hermano, la simbología que Dios está ocupando, que es como de cocinar algo, que es como de preparar algo, porque fue específicamente para 2 profetas. Aquí le está hablando a Ezequiel. ¿Y por qué a él y al otro profeta que ahorita te menciono les habla así? Ezequiel era un hombre que venía de la línea sacerdotal. Él venía de los sacerdotes. Antes de ser llevado cautivo, ¿a qué edad te dije que fue llevado cautivo Ezequiel? 26. A los 26 años. Antes de ser llevado cautivo, a Ezequiel le faltaban 4 años para comenzar a hacer su oficio de sacerdote, porque a los 30 años comenzaban a oficiar. Entonces él iba a ser sacerdote de Jerusalén. Y sucedía, mi hermano, que los sacerdotes tenían contacto con ollas y con fuego para preparar ciertas ofrendas que eran llevadas al templo. Por eso es que un hombre que estaba siendo preparado como sacerdote iba a entender exactamente la figura. Yo quiero que vayamos a Levítico capítulo 2. Versículo 7.
Dice así: si ofrecereis ofrenda cocida en cazuela, en olla, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y el sacerdote tomará de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces el sacerdote tenía contacto con ollas. El sacerdote ponía a cocer las ofrendas que el pueblo le traía para algo en particular, en algo en específico. Por eso es que Ezequiel iba a entenderle el ¿qué ves, Ezequiel? Una olla. Y en esa olla prepara como si estuvieses reproduciendo tu oficio sacerdotal. Dios es tan sabio, mi hermano, que sabe cómo hablarle y cómo usar a sus siervos para que lo entiendan. De la forma que Dios te habla a ti no será la misma forma que Dios me habla a mí, porque Él a ti te prepara para ciertas cosas que yo no entiendo, y Dios a mí me prepara para ciertas cosas que tú no entiendes. Pero el punto aquí es que Dios a todos nos habla porque Él quiere que su pueblo entendamos. Él no quiere que ninguno se quede: no entendí absolutamente nada, ¿me puedes explicar tú qué quiere decir? Es que Dios me lo habló a mí con las figuras, con el intelecto, con el entendimiento, con los gustos que Él ha depositado en mí. Él te tiene que hablar a ti de cierta manera para que tú le entiendas. ¿Y cuál era el otro profeta que te dije que estaba predicando, profetizando a la par de Ezequiel? Jeremías fue al mismo sacerdote, el mismo profeta que también era sacerdote de la línea sacerdotal, y también a él le habla con la visión de una figura de una olla, porque la nación tenía que entender que algo fuerte, doloroso, crudo estaba a punto de pasar. Jeremías 1:13. Si tú te fijas en el 1:1 de Jeremías, dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, ¿de qué? De los sacerdotes. Él viene de la línea sacerdotal. Ahora sí el 13. Y Jeremías dice: vino mi palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y le dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. ¿Por qué apuntaba hacia el norte? Porque del norte vendría la nación que terminaría con el exilio, Babilonia. ¿Sí? Entonces, todo esto yendo parte por parte tiene un sentido. Los nombres, los números, las fechas, las figuras. Ahora, del 6 al 8 de Ezequiel 24, ya está aterrizado Ezequiel, ya está viendo todas las figuras, y ahora viene la explicación de parte de Dios a Ezequiel del porqué. 6 al 8, dice así: pues así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de la casa de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada! Por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo, habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza. Yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Esta es la explicación que Dios le está dando a Ezequiel del por qué suceden estas cosas. Las personas que aquí cocinan, no todos lo hacemos, pero sí hay personas que cocinan, entenderán que de nada sirve que todos los elementos, ponga usted que va a preparar caldo de pollo, de nada sirve que el pollo esté fresco, que usted lo lave bastante bien, que las frutas y verduras sean de altísima calidad, porque hay jitomate que le cuesta, no sé, 20 pesos el kilo, y hay jitomate que le cuesta 50 pesos el kilo. De nada sirve que el pollo esté bien lavado, que lo ha ido a comprar usted al Costco, que las frutas estén desinfectadas y todo esto para poderlo preparar, si al momento de ponerlo en la olla, esta olla está oxidada, que esta olla por dentro está quemada. De nada sirve. ¿Sabe qué le va a pasar a su pollo de altísima calidad? ¿Qué le va a pasar a sus frutas y a sus verduras bien lavaditas y bien desinfectadas?
se echará a perder por la olla. No pierdas de vista eso, por la olla. Tú no te das cuenta o estrictamente te vale y no te importa. Total, si quieren que coman y si no, no. Cuando estés preparando esa comida, su olor será totalmente desagradable, porque empezará a desprender algo que no va a antojar. ¡Ay! ¿Qué se está preparando? Ya tengo hambre. Empezarás a percibir un aroma que algo no anda bien. Y cuando lo pruebes, de a ver qué tal está de sal, a ver cómo va, su sabor será completamente desagradable a tu paladar. No importa lo que cocines, si es caldo de pollo, si es carne de res, si es pescado, si la olla no está en buenas condiciones, siempre echará a perder todo. Siempre hará que todo se pudra. Inicialmente la carne no era el problema, porque Dios dijo, carne escogida, pieza por pieza, una oveja escogida, que era lo que hacían los judíos cuando se acercaba la Pascua. Desde el día 10 escogían a la ovejita y por 4 días se la pasaban observando para que al 14 estuviese en perfectas condiciones. Entonces la carne inicialmente no era el problema, era carne escogida, pero ya estando dentro de la olla, la carne se contaminó. La carne se echó a perder. Jerusalén se fue llenando de herrumbre poco a poco. ¿Recuerdas el pasaje de Segunda de Reyes? Dijo, se rebelaron contra mí. ¿Desde cuándo? Desde que salieron de Egipto hasta hoy. Ni siquiera dieron tiempo a aprender a hacer lo malo. Desde que salieron de Egipto hasta hoy, cientos de años, poco a poco la olla llamada Jerusalén se fue llenando de herrumbre. ¿Con qué se fue ensuciando esta olla? Con idolatría. Se fue llenando con homicidio. Se fue llenando con rapiña. Y se fue llenando con toda clase de esos pecados que Dios advirtió desde el inicio. Cuando antes de ingresar a la tierra prometida, Él les advirtió, van a haber pueblos paganos, no hagan lo que vean de ellas. No se inclinen a sus dioses, no tomen de sus prácticas, pero a ellos no les importó. Jerusalén, con el correr de los tiempos, cuando yo fue establecida, fue erigiendo lugares abominables al Señor. Hasta que llegó un punto, que está hablando el profeta Ezequiel, que ya la olla está totalmente oxidada. Eso es herrumbre, el óxido. Y alguien que lava los trastes sabrá cómo es el óxido. Todo lo que estaba dentro de Jerusalén era un aroma a la hora de cocinarse que le producía náuseas a Dios. No por la carne, por el óxido, por la herrumbre. Uno de sus reyes, que poquito antes de los pasajes de Segunda Reyes 21, que es Manasés, rey de Judá, no rey del norte, rey de Judá, llenó la ciudad de sangre. Dice que mataba gente inocente. Dice que incluso hizo pasar a su hijo por fuego, lo quemó vivo. Y no solo eso, sino que él mismo, el rey, se había convertido en agorero. Era un brujo. Le encantaba la magia, los caracoles, las cartas, la bola de cristal, lectura de manos. Y todo eso lo instalaba él. ¿Y qué crees que hacía la ciudad? Pecaba. Hubo otro rey
que levantaba figuras de ídolos dentro de la casa de Dios. Y así le vamos sumando desde que salieron de Egipto, desde que se rebelaron y dijeron, mejor nos hubieses hecho quedar en Egipto, desde esa primera rebeldía hasta toda esta. Los judíos, los habitantes de Jerusalén, pensaban que simplemente por el hecho de ser habitantes de la ciudad que Dios amaba, ellos estaban excluidos de todo comportamiento. ¿Qué decían? Nosotros somos de Jerusalén, hagamos lo que hagamos, no nos va a pasar nada. Somos los consentidos, somos los elegidos. Sucede que tú y yo a veces nos apropiamos de las promesas que nos convienen. Ellos se apropiaron de la promesa que Dios les dijo que eran el pueblo escogido, pero no se comportaron como un pueblo escogido. Ellos comenzaron a hacer todo lo contrario y pensaban que son intocables, que nada ni Dios mismo le podía levantar la mano. Y dicho por ellos mismos, no es una interpretación propia, no es algo que tú y yo le podamos dar. Dicho por ellos mismos, se expresaban así, con esa altanería, con esa soberbia en su corazón, con ese mal pensamiento que era transmitido a sus hijos. Ezequiel 11, ve hacia atrás unos capítulos. Versículos 1 al 3. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí la palabra. Ay, perdón, yo estoy leyendo el 13 y usted no me dice, ya ve. ¿Qué pasó? ¿Nadie ha llegado o qué? 11.1, nadie ha llegado, no diga, nadie me dijo, ese no es. Estaba leyendo yo el 13.1. 11 del 1 al 3, dice así, otra vez. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad, ¿qué dice? Mal consejo. ¿Y cuál era el mal consejo? Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esa será la olla. ¿Y qué dice? Nosotros la carne. Era en contra de los principales de Israel, que transmitían su mal consejo al pueblo y hacía creer que ellos, la carne, no iban a recibir castigo de Dios. Pensaban en su corazón que nada iba a pasarle. No solamente es Jerusalén, son las naciones. La nuestra nación está llena totalmente de sangre. Quien estuvo ya en una edad madura en la época de Felipe Calderón y su eslogan de la lucha contra el narco llenó este país de sangre. Miles de muertos en su sexenio. Decenas aparecían todos los días. Los feminicidios a partir de los años 90 en el norte del país. Ciudad Juárez es conocida como la cuna del feminicidio. Las mujeres desaparecen. Los abortos que hoy en día es como llenan las ciudades de sangre. Las aprobaciones de estas leyes, desde tal semana tú ya te puedes practicar un aborto, ya es legal, ya hay clínicas, mira, es bien higiénico y todo es seguro. Y así poco a poco vamos produciendo a ira a Dios con ese aroma tan desagradable en este país. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dijo Dios a Caín de la sangre de Abel? ¿Clama qué? Justicia. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y clama justicia. Esa sangre derramada en Jerusalén, ¿qué le clamaba a Dios? Justicia. La sangre derramada en este país, ¿qué le clama a Dios? Justicia.
Las autoridades civiles están cegadas por el poder y están sordas ante las advertencias de Dios. Y aquí hay algo para nosotros, mi hermano. Ezequiel fue llevado cautivo, estaba en cautividad, él era el profeta. El hecho de ser seguidores de Cristo no nos librará de pasar por el juicio a la nación. Para que tú no pienses que estaremos en Gosén, como en Egipto, que estaban todas las plagas y en Gosén no sucedía nada. Cuando Dios enjuicie este país, tú y yo pasaremos por ese juicio. Porque si hay un terremoto en este país, tu casa y mi casa no van a... ¡Ay, no se sintió nada! Si se llega a caer nuestros hogares, gloria a Dios. Seremos parte del juicio que Dios está trayendo a este país. Porque hay una herrumbre que al Señor le está dando asco. Pero tú y yo no nos callaremos. Ezequiel no peleó, no se levantó en armas, no se rebeló. Fue a Babilonia, entendió que Dios tenía un propósito. Así que cuando llegue el juicio a esta nación, tú y yo debemos de entender que hay que seguir proclamando el nombre de Dios en época de juicio en la nación. Hay que seguir proclamando. No decir no que nos cuida como a la niña de sus ojos. Hay que entender lo que Dios quiere traer, lo que Dios nos quiere enseñar. Versículo 9 al 12 de Ezequiel 24. Continúa la parábola y le está diciendo: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangre nuevamente, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer las salsas, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma la herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella mucha herrumbre, solo en fuego su herrumbre será consumida. Esto, mi hermano, no puede quedar a nivel nacional. Ay, qué pobre de Jerusalén. Esto no puede quedar a nivel patriótico. Ay, pobre de México, mi país que tanto amo. Tenemos que ir más profundo. ¿Quién quiere ir conmigo individualmente? Porque esto lo tenemos que ver de forma individual. ¿Cómo está nuestra vida? Déjame decirte que tú eres una pieza escogida por Dios. No sé si eres pierna o espalda. No sé si eres oveja. Pero Dios nos ha escogido. Dios nos ha llamado. Pero aquí hay algo. No te puedes quedar con eso. Nos hemos dejado corromper por el mundo. Nos hemos dejado corromper por la moda. Nos hemos dejado corromper por ciertos ofrecimientos. Eres pieza escogida, pero estamos corrompidos. Y aquí me puedes decir, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo Dios puede decirme si estoy corrompido o no? Aquí te va. La corrupción en tu vida, en mi vida, puede estar metido en ciertas amistades. La corrupción puede estar metido en tus gustos. La corrupción puede estar metido en tus deseos. La corrupción puede estar metida en tus sueños. La corrupción puede estar metida en tus prácticas. La corrupción puede estar metida en tu noviazgo. Si tú te fijas y tú te echas un ojo, te darás cuenta que todo el mundo estamos corrompidos. De alguna u otra manera la corrupción nos ha atacado. Y yo me voy a poner de su lado. Hay cosas difíciles de dejar, no solo para usted, para mí también, porque somos hombres débiles. Pero aquí hay una cosa, que no estamos luchando en el nombre de Jesús para salir de esa corrupción. Porque Dios a ti no te está diciendo: ¿qué pasó? Todo te lo he puesto bien fácil, todo es bien sencillo. No, las cosas son bien difíciles a veces. Unas tienen un nombre para ti y otras tienen un nombre para mí. Pero el punto es que tú y yo no luchamos para salir de eso. El versículo 9 al 11 les está diciendo Dios: tú te esforzaste por limpiarte, pero no pudiste. Porque tú y yo, con nuestras manitas, crees que nos podemos limpiar. Y Dios nos deja que lo intentemos para que nos demos cuenta que no es con el ejército, no es con fuerza, es con su espíritu.
Y eso de no luchar en contra de lo que a Dios no le agrada, se llama rebeldía, mi hermano. De lo mismo que le está acusando el pueblo. Y hay otras prácticas peores, hay otros gustos peores, otros sueños peores, otras relaciones peores. Aquellas que no hacemos el intento de dejar porque no queremos dejar. Así es. El punto es, quiero, pero no hago nada. Y las otras, no quiero dejar. Ya me dijeron, ya leí en la palabra, ya predicaron, ya esto, aquí y aquí. Y no quiero dejarlo. Así es. Se llama cinismo. Todo lo bueno que Dios ha puesto es sano. Las piezas eran perfectas. La viña fue plantada dulce. Pero al pasar a nuestra responsabilidad, la papa caliente a nosotros, ¿qué crees? En nuestras manos se está contaminando. Sí. La contaminación que hay en ti no es por Dios, es por nuestra causa individual. Así es. Cada uno. Mi hermano, de nada sirve que tú y yo recitemos esa hermosa frase que viene Mateo capítulo 6, y no me metas en tentación. De nada sirve que tú y yo todos los días con ayuno, ruego, cilicio estemos, no me metas en tentación, no me metas en tentación. Si tú y yo no hacemos nada por salir de allí, porque Dios te puede proteger de la tentación, pero si tú vas y pasas enfrente, si tú vas y lo buscas, si tú vas y te entregas, si tú vas y te abordas, ¿cómo quieres que Dios te libre de la tentación? Así es. No puedes dejarle todo a Dios. Algo tienes que hacer tú. Y no cayendo en una herejía de que son por mis obras. Pero yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable de mi viña. Yo soy responsable de cuidar lo que Dios me ha dado. Amén. Mi hermano, el pecado corrompe hasta lo más profundo. No pienses que nada más se va a quedar por encimita. Es una humedad que llega a los huesos. Por eso explica la palabra que la palabra de Dios parte, quiebra los huesos, las coyunturas, porque necesita entrar hasta lo más profundo. Amén. Si tú nada más como bisturí que quieres que te abra la piel así tantito, no va a romper y a quebrar el poder del pecado dentro de cada uno de nosotros. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. El pecado toca a los escogidos, mi hermano, por descuido propio de los escogidos. El pecado hizo lo que quiso con el hombre más fuerte de la historia, Sansón. Más fuerte, para que tú digas, mi fuerza física me mantiene de pie. El pecado hizo lo que quiso con la vida del hombre más fuerte del mundo. El pecado hizo lo que quiso con la vida del hombre más guapo del mundo, para que no pienses que tu belleza te va a salvar. Pobre David, pobre Salomón, que escribe que eran guapísimos. El pecado hizo lo que quiso con el hombre más sabio del mundo, Salomón. Terminó apostatando. Yo quiero que repases en tu casa Mateo capítulo 23, cuando antes de dar las señales del fin y hablar de un juicio está diciéndole a los fariseos: ustedes han sido toda su vida unos sepulcros blanqueados. Léete Mateo 23 nuevamente en casa si puedes esta tarde y podrás darte cuenta que solamente lo que viene en color negro fue cuando Mateo dice: y el Señor Jesús se habló a los fariseos, y todo el capítulo diciéndole: ustedes son esto, porque hay herrumbre en su vida. Y ellos habían sido escogidos porque Dios instaló un sistema de los cuales ellos tenían que participar, pero no así, no presentando sus vidas de esa manera. Claro que es posible, mi hermano, llegar a un punto de pecado del cual Dios ya no quiera perdonar. Así es. Ya no quiso perdonar a Jerusalén de esto. No es que no pueda, es que ya no quiere. Habrá algo que a ti ya te fastidie tanto que no quieras. Lo mismo le sucede a Dios con nuestro pecado. Habrá un punto en el que diga basta. Y acarrear algo que tú y yo decimos castigo. Le llamamos castigo. ¿Sabes cómo lo llama Dios? Justicia. Cuando tú disciplinas a tu hijo de la manera que lo disciplines, si es retirándole cierto ingreso económico, si es prohibiéndole salir, si es con un par de nalgadas, cada uno sabrá la disciplina que emplea en su hijo. Tu hijo dirá: mi papá me castigó, cuando tú sabes en realidad
que estás disciplinando a tu hijo. Así es. Tú y yo le llamamos fácilmente castigo a lo que Dios permite que nos acontezca, pero desde el cielo Dios nos está gritando, es justicia por lo que has venido haciendo. Amén. Mi hermano, si no se libró el deleite de sus ojos, menos usted y yo, El deleite de sus ojos es Jerusalén, y a Jerusalén le fue como en feria. Usted y yo, en estima, como al inicio llamó a Jerusalén, no nos podemos comparar. Es la nación escogida. Vayan pasando, mis hermanos, y usted y yo le damos lectura a versos 13 y 14 para terminar. Y dice, en tu inmunda lujuria padecerás, porque yo te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Fíjate cómo aquí Dios nos está diciendo, es por tu responsabilidad, es por tu culpa. Tú no te limpiaste de tu inmundicia, y ojo, dice, nunca más te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor. Sí. Yo quiero decirte algo. Estos dos versículos, mi hermano, son de los más fuertes que vas a encontrar en toda la Biblia, Que Dios te diga, en tu inmundicia, en tu lujuria, en tu perdición vas a padecer. No me voy a arrepentir hasta que yo sacie, hasta que me canse, hasta que te vea humillado. Dios tiene que limpiarnos profundamente. Amén. Y quizá tú le llames pérdida a lo que Dios va a limpiar, pero Dios le llamará purificación. Amén. Y eso Gloria a Dios. es una bendición. Aleluya. Que Dios te limpie es una bendición. Así es. Que Dios te purifique es una bendición. Así que, mi hermano, mira, si a partir de hoy empiezas a perder cosas, no sé qué, de verdad, solamente Dios sabe cuál es lo que nos está produciendo cada cosa. Pero aquí no te espantes si empiezas a perder el trabajo. No te espantes si alguien te deja de hablar. No te espantes si alguien termina contigo. No te espantes si algo cambia a partir de hoy, porque se llama purificación y lo necesitamos. Lo oxidado no se quita tallando levemente. Lo oxidado se quita usando ciertas sustancias fuertes y tallando con todas tus fuerzas. Y es lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Tiene que tallar con todas sus fuerzas para limpiar. Si es que tú lo quieres, Dios no te está obligando. A lo mejor tú quieres seguir viviendo con herredumbre dentro de ti. Acepta, por un consejo, mi hermano, acepta hoy la limpieza que Dios desea traer a tu vida antes de que llegue lo inevitable. Antes de que haya un Nabucodonosor a las puertas de tu ciudad y en año y medio lleves cautivo. No intentes entender el método de Dios de decir, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué tan doloroso? ¿Por qué tan cruel? No que me ama, no que es un Dios de amor. Él sabe lo que hace y cómo lo hace. Pero aquí hay una buena noticia, mi hermano. El mejor día para arrepentirse es hoy. El mejor día para arrepentirse es hoy. Yo quiero que te pongas de pie, porque ahorita vamos